desde lo más profundo de nuestro corazón, deseando que la preciosa vida del Señor siga instalándose en cada uno de sus corazones y de sus vidas, y que nos sigamos fortaleciendo en el estudio de su palabra, en la búsqueda de su rostro, de su corazón y de su presencia. Reconocemos que estamos viviendo tiempos, como lo hemos dicho en muchas reuniones, de mucha incertidumbre, pero tiempos donde tenemos que poner la mirada en lo certero, en lo real, en lo verdadero, como es la palabra de Dios, que no cambia, que no deja de ser. Sabemos que en estos tiempos que estamos enfrentando se escuchan muchas voces, pero necesitamos escuchar con mucha claridad la voz de Dios. Amados, quiero animarles. Muchos lugares de reunión van a estar abriendo desde inicios del mes de agosto, pero lo que Dios ha puesto en nuestro corazón es que todavía no iniciemos reuniones ahí presenciales en la congregación. Estaremos orando para que Dios nos dé la gracia de entender cuándo sea el momento, pero por el mes de agosto no estaremos haciendo reuniones presenciales. Continuaremos por estos medios transmitiendo las reuniones. Les animamos, todavía se aproxima un pico alto en las personas que se van a contagiar del COVID-19, así que les animamos con todo el corazón a que tomen las medidas preventivas, a que nos cuidemos, a que nuestras vidas están en las manos de Dios, pero también Dios nos ha enseñado a ser prudentes. En cuanto dependa de nosotros, seamos prudentes, seamos sabios, cuidemos nuestras familias y bueno, sigamos perseverando en la búsqueda de Dios. Cuando Dios nos indique que es el momento para empezar a reunirnos, pues seremos sensibles a la voz de Dios para hacerlo. Así que le invito en esta hora que oremos y demos gracias a Dios. Padre, te damos gracias de todo nuestro corazón por amarnos y bendecirnos. Te damos gracias por tu palabra en esta noche. Te damos gracias por edificarnos. Te damos gracias por traer de tu luz, de tu amor, de tu bondad y de tu preciosa misericordia a cada una de nuestras vidas, Señor. Gracias, Padre, porque estamos aquí por tu gracia. Estamos aquí buscando tu rostro y con el anhelo de ser instruidos a través de tu palabra por tu preciosa voluntad. Por favor, guíanos, instrúyenos y enséñanos tu camino, Señor. Queremos adorarte esta noche, queremos levantar nuestro corazón. Reconocemos que, como está escrito, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, solo en el nombre precioso de Jesucristo. Y queremos, Dios, exaltar ese precioso nombre y reconocer que no hay otro nombre como el nombre de nuestro Salvador. Permítenos adorarte, permítenos expresarte a través de, Señor, esta canción, Señor amado, y reconocer allí en medio de ella que tú eres grande e incomparable, Señor. Permítenos hacerlo con todo el corazón, te lo pedimos en el glorioso nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Él es quien reina con poder, Creador, su fama eterna es. Su voz un eco sin final, todos proclamarán, no hay nadie como Él. Su luz radiante más que el sol, su amor y gracia
del mundo que nos rescató. No hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual, Cristo nuestro Dios. Oh, el vencedor que a la diestra está, ante su trono montes caerán. No hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual, Cristo nuestro Dios. Oh, en Él está la salvación. La cruz nos muestra su amor. Venció la muerte con poder, el Rey de Reyes es. No hay nadie como Él. Ven a adorar al que resucitó, la luz del mundo que nos rescató. No hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual, Cristo nuestro Dios. Oh, el vencedor que a la diestra está, ante su trono montes caerán. No hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual, Cristo nuestro Dios. Oh, Jesús. Poder se rompen cadenas, cantará el cielo y la tierra. Santo eres Jesús, santo es tu nombre, Cristo, Cristo, Cristo. Con tu poder se rompen cadenas, cantará el cielo y la tierra. Santo eres Jesús, santo es tu nombre, Cristo, Cristo, Cristo. Ven a adorar al que resucitó, la luz del mundo que nos rescató. No hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual, Cristo nuestro Dios. Oh, el vencedor que a la diestra está, ante su trono montes caerán. No hay otro nombre igual, 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 Jesús.
Señor, te damos muchas gracias por habernos permitido elevar nuestro corazón delante de tu presencia, por permitirnos postrarnos y humillarnos delante de ti. Como dice tu palabra, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Señor, te agradecemos que nos permitas, Dios, elevar nuestro corazón y nuestra alma hacia ti, reconociendo nuestra gran, profunda necesidad de tu presencia y la necesidad de que ese poder transformador tuyo estés cada día sobre nuestros corazones y nuestras vidas, para conformarnos a tu preciosa imagen, para podarnos, para limpiarnos, para edificarnos como esa casa espiritual. Queremos poner en tus manos la palabra de esta noche y queremos pedirte que nos des sabiduría para escuchar tu voz a través de ella y para que a través de tu palabra vayamos entendiendo más de tu precioso y maravilloso propósito para cada uno de nosotros. Señor, te bendecimos y te damos gracias y pedimos tu preciosa sabiduría y dirección a través de tu Santo Espíritu. Gracias, Señor, en el santísimo nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Qué bueno y maravilloso es nuestro buen Dios, que nos permite perseverar en su palabra y sobre todas las cosas pedirle a Dios con todo el corazón que nos permita oírle. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Pero si hay algo que requiere nuestro corazón en este tiempo es seguir perseverando y rogando al Señor que su voz se haga clara en nuestro interior y que podamos oírle a través de su palabra. Pues si no le oímos a través de lo que Él dejó plasmado, como dice la Escritura en Deuteronomio 29:29, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas nos pertenecen a nosotros. Aquí Dios, a través de su palabra, nos ha dejado lo que quiere que nosotros conozcamos, lo que quiere traer a la luz, de manera que aquí empezamos a escuchar a Dios, escucharlo a través de lo que Él dejó escrito, a través de lo que no cambia, a través de lo que nos permite y nos lleva a conocer cada día más y más al Salvador en nuestras vidas. De manera que le invito para que le digamos al Señor, permítenos oír la palabra tuya con el corazón. Las palabras de Dios no se entienden con la razón, se entienden con el corazón. Y las palabras de Dios han de recibirse en nuestro espíritu, porque ellas han de discernirse espiritualmente, como dice la Escritura, para que sean de edificación, para que sean de fortaleza, para que sean de crecimiento, para que sean de fortalecimiento para la vida de Dios dentro de cada uno de nosotros. Así que quiero que vayamos e iniciemos en esta preciosa noche allí en el libro de Proverbios, capítulo número 16, en el versículo número 18. Proverbios 16, 18. Palabras que necesitan ser reflexionadas ante la presencia de Dios. Y reflexionadas ante la presencia de Dios para que no hayan en mí excusas, para que no hayan en mí inquietudes, para que no hayan en mí excusas para defenderme frente a ella, sino para más bien rogar a Dios que esa palabra me forme y me forje conforme a la voluntad preciosa del Salvador. Dice allí Proverbios 16, 18, antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Y quiero leerles esa misma porción de Proverbios 16, 18 en la versión de la Biblia latinoamericana. Dice de esta manera: delante de la destrucción va el orgullo y delante de la caída la altivez de espíritu. Esos versículos nos dejan ver con claridad que lo que destruye no llega porque sí, tuvo algo que le antecedió. Y lo que destruye el plan de Dios, lo que destruye lo que Dios quiere hacer y plasmar en nuestras vidas como su propósito eterno y maravilloso para cada uno de nosotros, como nos lo permite ver este versículo. El orgullo es el precursor de una caída y el iniciador de una destrucción, porque el orgullo nos lleva a estar centrados en nosotros mismos y no en lo que es la voluntad preciosa de Dios. Y quiero que veamos esto a través de una ilustración muy preciosa que hay dentro de la palabra, que nos puede
permitir aprender y también empezar a diferenciar cómo está nuestro caminar. Porque ciertamente la palabra de Dios va a pesar nuestros corazones, porque está escrito: no es mi palabra como martillo que quebranta la piedra, no es mi palabra fuego consumidor. La palabra de Dios tiene un propósito, y ese propósito es forjar, formar, establecer en nosotros la gloriosa imagen de Jesucristo, el destino precioso de Dios para cada una de nuestras vidas y cada uno de nuestros corazones. Así que quiero invitarlo a que me acompañe allí a Génesis en el capítulo número 11. Génesis en el capítulo número 11. Allí hay una historia que, aunque es corta, aunque se narra en unos pocos versículos, necesariamente contiene una cantidad de cosas preciosas que nos ayudan a entender más de la vida del Espíritu y que nos ayudan a entender más de la obra que Dios está haciendo, de las cosas de las que Dios nos está librando, porque es necesario un trato de Dios en nuestras vidas y en nuestros corazones como servidores, porque es necesario que nosotros seamos librados de nosotros mismos, porque nosotros mismos somos los mayores enemigos del establecimiento de la vida de Dios en nosotros. Y por eso se hace necesario que Dios traiga quebrantamiento a nuestro corazón y que podamos oír al Señor y que podamos ser corregidos por Dios y que podamos ser instruidos por nuestro amado y precioso Salvador. Entonces acompáñenme a leer allí Génesis capítulo número 11, en el versículo número 1 en adelante. Dice la Escritura: tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar, y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagamos un nombre por si fuésemos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Y empezamos a mirar esta historia que muchas veces es conocida por títulos que le han agregado a las versiones al iniciar este capítulo, como la historia de la Torre de Babel, que muchas veces nosotros la simplificamos y la centramos solamente en la edificación de aquella torre, pero realmente Babel abarca mucho más que una simple torre. Y Babel, como lo vamos a ir viendo en el desarrollo del tema en esta noche, abarca muchas más cosas que aún tienen que ver con el presente en el que nosotros estamos viviendo. Porque ciertamente aquí en Génesis 11 empezamos a ver cómo hay un momento donde el ser humano se enfoca en su propia grandeza. Hay un momento donde el ser humano se centra en su propia voluntad y en el propio deseo de su corazón. Y la construcción de Babel nos permite ver que tiene unas connotaciones religiosas muy fuertes, porque allí se levantó un culto apóstata. Allí se abandonó el plan original de Dios para hacer de otras cosas la fuente del corazón. Esto lo ha hablado Dios muchas veces a través de su palabra. Allí en Jeremías el Señor expresó: porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de vida eterna y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Hemos podido ver que una vez más aquí
La apostasía tiene que ver con dejar a Dios como la fuente de nuestro corazón y hacer de otras cosas la fuente que sacie nuestras vidas. Aquí en Babel encontramos o vemos al hombre lleno de soberbia y puesto contra la voluntad preciosa de el Señor. Aquí la Torre de Babel en realidad nos permite ver cosas que como aspectos tremendos de que Babel fue construida no para dar gloria a Dios. Babel fue construida para la gloria del hombre. Era un monumento que representaba el orgullo humano. Miremos algunas cosas ahí en el verso 4. Ubíquese ahí en Génesis, capítulo número 11, en el versículo número 4, y vemos que la misma palabra nos deja ver cuáles son los motivos que movieron, que llevaron al hombre a esta situación. En el 11:4 dice, y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y dice, y hagámonos un nombre. Las palabras que vemos aquí ponen una gran evidencia de qué era lo que estaba pesando y qué era lo que estaban deseando estos corazones que estaban llenándose era de orgullo, de altivez, de arrogancia delante del Señor, y que estaban poniendo su confianza en lo perecedero y no en lo eterno, que es el Señor. Aquí vemos al hombre levantándose en un orgullo colosal delante del Señor. Y también vemos que juntamente con ese orgullo se levanta un gran desprecio a Dios. De manera que ellos, sin pedir consejo a Dios, sin consultar a Dios, sin buscar a Dios, emprendieron a hacer algo que no era para la gloria de Dios, sino para la gloria de ellos mismos. Muchas veces hemos enfocado toda esta historia solamente en la torre de Babel. Pero nos vamos a dar cuenta que Babel abarca tres cosas. Una ciudad. Vuelva a leer en el verso 4. Ellos dijeron, edifiquémonos una ciudad. También dijeron, levantemos una torre. Y también dijeron, hagámonos un nombre. Estas tres cosas eran las que conformaban Babel, no simplemente una torre. La ciudad, la torre y el nombre eran los que conformaban todo lo que más adelante al final Dios dice, por esto fue llamado en el verso número 9 el nombre de ella, Babel, de la ciudad, de la torre y del nombre que ellos estaban edificándose para sí mismos. Y nos vamos a dar cuenta que la ciudad nos habla de un sistema, un reino, es lo que nos permite ver a la ciudad. Cuando hablamos de la torre, nos habla de un diseño. Nos deja ver allí una voluntad que se estaba poniendo en lo que se estaba haciendo. Y cuando hablamos de un nombre, nos habla de para quién va dirigida la gloria de todo lo que se estaba haciendo. En pocas palabras, el ser una ciudad, una torre y un nombre nos habla de un sistema diseñado por el hombre y para el hombre. Un sistema donde se estableció la voluntad del hombre y lo que se buscaba era a dar gloria al hombre. No olvide que aquí vemos que en ningún momento Babel estaba dispuesta para la gloria y honra del Señor. Estaba dispuesta para el hombre exaltarse a sí mismo. De maneras que cuánto orgullo, cuánta altivez, cuánta arrogancia podemos ver dentro de esta historia, que es totalmente opuesto al deseo de la voluntad de Dios. No olvide, tres cosas que no pierda de vista, importantes acá, que ellos dijeron, hagamos una ciudad, levantemos una torre y hagámonos un nombre, que esa ciudad tiene que ver es con un sistema, que esa torre tiene que ver es con una voluntad, y que ese nombre tiene que ver era para quién iba a ser la gloria de lo que había sido hecho. De manera que vemos al hombre haciendo un sistema por el hombre y para el hombre, lo cual es totalmente opuesto a la voluntad preciosa de Dios. Sin perder este Génesis, vaya conmigo a Mateo capítulo 6, que allí en Mateo capítulo 6 vemos cómo el Señor nos va enseñando algo precioso, y es la forma de orar,
la forma de invocar el nombre precioso del Señor. Allí cuando el Señor Jesucristo es el que está enseñando a sus discípulos cómo pues ellos orarían, nos damos cuenta que aquí la oración, de una manera especial, en el verso número 9, ubíquese allí en el verso número 9 y 10, y nos vamos a dar cuenta cómo la oración de Jesús allí en Mateo es totalmente opuesta al deseo de los hombres allí en Babel, que era construir un sistema o un reino donde se hiciera la voluntad de los hombres y fuera para la gloria de los hombres. Mientras que aquí vemos al Señor Jesús enseñando con claridad: vosotros pues, Mateo 6:9, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos. Y aquí vamos a encontrar las mismas tres cosas, pero con una relación totalmente diferente. Encontramos: sea santificado tu nombre, ¿cierto? O sea, todo ha sido hecho para la gloria, para la exaltación, para el honor. Lo hemos visto allí en Romanos 11:36, donde dice que todo ha sido hecho en Él, por Él y para Él. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. De manera que aquí vemos que todo era hecho para el nombre de Dios, no para que el hombre se hiciera un nombre, sino para que Dios fuera exaltado. Si pasa ahí al verso número 10, mire que no era para establecer un reino de hombres, sino para que se estableciera el reino de Dios. Venga tu reino. Hagamos una ciudad, hagamos un sistema, hagámonos un reino. Fue lo que ellos tenían allí en Babel. Pero Jesús nos enseñó claramente que no es hacer nuestro propio reino, es que venga el reino de Dios. Y que en ese reino de Dios se haga es la voluntad de Dios, como dice en el verso número 10, como en el cielo, así también en la tierra. Entonces encontramos que cuando comparamos a Babel y lo que estaba ocurriendo en Babel con lo que expresa el Señor Jesús allí en Mateo, encontramos que estaba totalmente opuesto, totalmente desligado, totalmente alejado de la voluntad preciosa de el Señor. En Sinar, que fue el lugar, el valle donde ellos se ubicaron, la llanura que ellos buscaron allí para edificar, los hombres no buscaban exaltar o santificar el nombre de Dios. Allí se dedicaron fue a exaltar sus propios nombres. La construcción de Babel nos permite ver es al hombre poniendo su fuerza, su habilidad, su capacidad para tener una autorrealización, para obtener una autodivinización, o sea, hacer que sus nombres se volvieran inolvidables, hacer que sus nombres se volvieran reconocidos delante de los hombres. Y esto nos muestra mucho acerca de cómo el hombre piensa en la actualidad, de cómo el hombre piensa en el presente. Aún Pablo, viendo o reflejando y relacionando todo este tema en Romanos, en el capítulo número 1, en el versículo número 21, nos habla de que el hombre, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Y si nosotros miramos entonces cuánta oscuridad, cuánto entenebrecimiento había abordado el corazón de todos los que llegaron allí a construir Babel. Cómo estaban enceguecidos, cómo estaban llenos de necedad, cómo estaban llenos de rebeldía frente al Señor. No olvide que estos hombres que han llegado a construir han vivido un suceso reciente que les recuerda lo que ha acontecido por causa de la rebelión del hombre, por causa del hombre tomar sus propios caminos y su propia dirección. No hace mucho ha pasado el diluvio, un asunto universal, un juicio en el que Dios manifestó con claridad su voluntad frente a la voluntad desligada del hombre, que no es el deseo de Dios, que el hombre viva apartado de la voluntad preciosa de Dios. Estos hombres tienen fresco un suceso universal que ha acontecido. Son todos descendientes de Noé. Han recibido una instrucción de parte de Dios que se esparcieran sobre toda la faz de la tierra, que se multiplicaran, que llenaran toda la tierra, algo similar a lo que el Señor había dicho allí en el libro de Génesis a Adán y a Eva cuando les dijo fructificad
y multiplicados, llenad la tierra y sojuzgadla. Les había dado una instrucción similar, pero estos hombres, habiendo tenido un recuerdo tan reciente de lo que había acontecido en el diluvio, tuvieron nuevamente en poco las palabras de Dios. Porque el hombre, ¿de qué se llenó allí? De orgullo. No olvide que el orgullo siempre nos va a llevar a hacer nuestra voluntad y apartarnos de la voluntad de Dios. Buscar nuestros propios deseos, pero dejar a un lado los deseos de Dios. Buscar una satisfacción para el corazón, pero fuera de Dios, y eso estar fuera del diseño de Dios, porque no olvidemos, una y otra vez el Señor nos lo ha repetido: nada de lo creado podrá jamás satisfacer el corazón del hombre. Podrá el hombre disfrutar de lo que Dios creó, pero lo que Dios creó no ha sido dispuesto para llenar o satisfacer el corazón del hombre, porque es algo que Dios se reservó en su preciosa y maravillosa voluntad y en ese diseño perfecto que hizo para cada una de nuestras vidas. Él se reservó llenar con su plenitud cada una de nuestras vidas. Así nos diseñó, y todo lo que Dios está haciendo tantas veces es desligarnos, despegarnos, llevarnos a romper relaciones con aquello que volvimos esencial en nuestras vidas, para que volvamos a lo verdaderamente esencial, que es Él para cada uno de nuestros corazones y de nuestras vidas. Y aún lo hemos podido experimentar en medio de toda esta pandemia. De cuántas cosas aún se había vuelto dependiente el pueblo de Dios. Dependiente de compras, dependiente de salir, dependiente de pasear, dependiente de la actividad social, dependiente de una gran cantidad de cosas que se han vuelto una necesidad dentro de su vida. Pero Dios nos ha permitido en este tiempo detenernos de una gran cantidad de actividades para volvernos a lo esencial, para darnos cuenta que una cosa es necesaria, como se le dijo a María. Y María eligió la buena parte, y es estar a los pies de Cristo. Esa es la cosa necesaria para nosotros, estar ahí recibiendo de la vida del Señor, de la vida que sacia, de la vida que llena, de la vida que traspasa nuestro corazón de una manera tremenda. Pero mira que en Babel se da un acto de apostasía. No olvide que la apostasía tiene que ver con que el hombre, habiendo conocido de Dios, ahora ha decidido que otra sea la fuente que sacie su corazón. La palabra de Dios dice que muchos hombres apostataron de la fe, porque cuando empezaron a servirle a Dios, empezaron a ver más importante el dinero que a Dios dentro de sus vidas. Y dice la Escritura: raíz de todos los males es el amor al dinero, tras los cuales muchos se desviaron de la fe, se desviaron del camino del Señor, porque hicieron de otra la fuente de su corazón. Estaban buscando a Dios, pero hicieron de la fuente de su corazón el dinero, y eso hizo que sus vidas se fueran en una dirección equivocada, en una dirección totalmente diferente a la voluntad de Dios. No olviden, la apostasía siempre se disfraza de religión. La apostasía nos lleva a una idolatría, nos lleva a darle honor a la criatura antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. La idolatría nos lleva a poner lo falso adelante de lo verdadero, lo que no tiene vida delante de lo que tiene vida. Por eso Dios va ordenando nuestro caminar y va ordenando nuestros pasos. Mire que allí en Babel fue un cambio nuevamente muy triste. Hay un acto donde la verdadera adoración es reemplazada y ahora está centrada totalmente en el hombre. Y pareciera que es tan vigente esto de Babel, porque allí donde se inició un sistema establecido por el hombre, un sistema donde se hace la voluntad del hombre, y un sistema donde se busca es el reconocimiento, la honra y la gloria del hombre, ha permanecido desde esos días hasta en nuestra generación, y aún la palabra de Dios habla allí al final de los días, cuando Dios hará juicio sobre Babel, que es el inicio de Babilonia, y donde dice cómo va a ser juzgada aquella ramera. Ramera es una expresión porque se vendió a toda clase de cosas, porque su corazón no estaba satisfecho, porque su corazón no estaba pleno, porque su corazón no estaba lleno. Amados, si me acompaña ya Génesis capítulo número 11, versículo número 5,
Acompáñeme otra vez y nos vamos a dar cuenta de algo que sucede frente a la decisión del hombre. El hombre quiere establecer un sistema, el hombre quiere hacer su voluntad y el hombre quiere establecer las cosas para la gloria de él. Dice que en el verso número 5, ahí en Génesis, y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí, el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje y han comenzado a hacer la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Y esto nos recuerda a una situación similar a la que ocurrió en el Edén. Cuando Dios, allí en el jardín, cuando vio la actitud de Adán, lo que había hecho Adán, Dios no se quedó quieto frente a lo que el hombre le hizo. El hombre allí en el huerto del Edén tomó del árbol del que Dios le dijo que no comiera y del que le había dicho, el día que de él comas ciertamente morirás. Pero el Señor no dejó al hombre que fuera y se escondiera, sino que lo sacó de su escondite. Y lo sacó de su escondite porque tiene un propósito: confrontar su corazón, sacarlo de la realidad a la que el hombre se había introducido para llevarlo de regreso a la realidad que le pertenece conforme al diseño establecido por Dios. Y así como el Señor vino en la búsqueda y a manifestarse en medio de aquello inadecuado que hicieron Adán y Eva en el huerto del Edén, ahora aquí en Babel, el Señor desciende allí a Babel y desciende para obrar, desciende para manifestarse, desciende para hacer un cambio, desciende para intervenir frente a todo lo que está sucediendo, a todo lo que está haciendo el hombre allí de manera inadecuada, cuando quiere irse en una dirección totalmente opuesta a la voluntad maravillosa del Señor. Leíamos al principio en Proverbios que el orgullo antecede a la destrucción y el espíritu altivo es el que precede a la caída. Y esto es una actitud de desafío frente al Señor, de desafiar a Dios. Es una actitud que asume como si Dios no fuera consciente de lo que nosotros hacemos. Y el hecho de que Dios descendiera a ver lo que estaban haciendo nos deja ver que ninguno de nuestros hechos está escondido a los ojos de Dios. Como expresó el salmista allí, cuando sus ojos son abiertos y es consciente del Señor. Y ahí en el Salmo expresa: ¿a dónde huiré de tu espíritu? ¿Dónde me podría esconder de tu presencia? No hay lugar para esconderse de ti. Todo lo que estaba ocurriendo allí estaba a la vista de Dios, a la vista de el Señor, a la vista preciosa de Dios. Y mire lo tremendo, Dios viene y va a hacer un juicio sobre lo que está sucediendo. Hoy estamos enfrentando a situaciones al presente donde los cristianos no queremos abordar la palabra juicio en nuestros labios y queremos adornar cualquier situación para no enfrentar que muchas veces Dios nos está manifestando su desagrado frente a la actitud del corazón del hombre, pero queremos adornarlo de muchas maneras. Pero muchas veces Dios está trayendo juicios, y aún la Escritura dice que cuando hay justos juicios de Dios sobre la tierra, los moradores aprenden justicia. Y con todo el corazón podemos examinar lo que está ocurriendo al presente, aún con la pandemia, y es un justo juicio de Dios. Es un justo juicio de Dios. Dios mismo mirando la actitud que el hombre está tomando. Y no solamente el hombre en general, porque el mundo entero ha tomado la decisión de vivir apartado de Dios y de construir su propio reino, de hacer su propia voluntad y buscar las cosas para la gloria suya. Pero aún en medio de este mundo, Dios está levantando un remanente, pero un remanente que necesita ser visitado por Dios, como lo hizo Dios allí en Babel, para poner freno a todo lo que ese pueblo de Dios haya copiado del mundo y haya copiado no del diseño de Dios, porque muchas veces hacia allá nos estamos enfocando el pueblo de Dios, hacia las cosas que no son la voluntad de Dios. No olvidemos, ¿quién estaba dirigiendo la construcción de Babel? ¿Quién estaba dirigiendo todo este sistema? Dice la Escritura que era un hombre llamado Nimrod. Ahí en Génesis, en el capítulo número 10,
en el versículo número 8 en adelante, cuando viene hablando de toda la descendencia de Noé y cómo se fueron dando los hijos que tuvieron sus hijos y hacia dónde se fue extendiendo cada uno, ahí en Génesis 10, 8 al 10 dice la escritura, y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso de la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová, y fue el comienzo de su reinado o de su reino Babel, Erec, Acab y Calne, en la tierra de Siná. Y bien tremendo, porque cuando nosotros miramos quién estaba dirigiendo la construcción de Babel, de la ciudad, de la torre y del nombre, este hombre llamado Nimrod. Y me llama mucho la atención porque Nimrod en hebreo significa rebelde. Eso es lo que significa Nimrod. O sea que este hombre, ¿qué era lo que estaba dirigiendo allí? Un sistema que iba contra la voluntad de Dios. Un sistema que iba en rebelión contra el Señor. Lo que el hombre estaba haciendo allí en Babel era rebelándose contra Dios, rebelándose contra el diseño de Dios, rebelándose contra la voluntad de Dios. Cuando el hombre se centró en sí mismo, y es bien particular el lugar que escogió. ¿Por qué Sinar? Este Sinar es ubicado geográficamente más o menos en un sitio similar a donde estaba ubicado el huerto del Edén. En el huerto del Edén, ¿qué hizo el hombre? ¿Qué hizo Adán y Eva? Renunciar a la voluntad de Dios para abrazar su propia voluntad, y por abrazar su propia voluntad quedaron separados de Dios, quedaron distanciados de Dios, quedaron totalmente apartados de la vida, de la naturaleza y de la comunión con el Señor. Allí en Sinar me llama mucho la atención porque la llanura de Sinar estaba ubicada entre dos ríos, entre el río Éufrates y el río Tigris, que eran dos ríos de los que se habla allí en Génesis, donde estaba ubicado el Edén. Allí en Génesis habla de Hidekel y de Éufrates. El Hidekel es el que corresponde al Tigris. De manera que geográficamente, en un sitio similar, ahora donde Dios había planeado establecer un idilio, una relación donde el hombre fuera totalmente dependiente de él, donde su única fuente fuera Dios, donde su único maestro, su único instructor, donde la única fuente de donde él recibía fuera Dios, allí mismo en ese lugar, ahora el hombre está retando a Dios, edificando un lugar, edificando un sistema donde han excluido a Dios y han hecho a Dios a un lado. Pero un Dios desciende con gran misericordia, desciende con gran amor a ese lugar para orar, para enderezar, para corregir el camino del hombre, para nuevamente reencaminarlo en cuál es su voluntad. ¿Cuántas cosas necesitan aún dentro del pueblo de Dios en este tiempo ser reencaminadas, redireccionadas dentro de nuestro caminar y dentro de nuestras vidas? Y cosas que hemos establecido pero que no provinieron de Dios, cosas que hemos tomado pero que la fuente de donde salieron no era Dios. No olvidemos que todo lo que nosotros ofrezcamos a Dios que no procedió de Dios es fuego extraño delante del Señor. Cosas que no aprendimos de Dios, si traemos para ofrecérselas a Dios, será un fuego extraño delante de su presencia. Ciertamente, ¿qué se estaba levantando allí en Babel? Fuego extraño. Cosas que no procedían de Dios, sino procedían del corazón rebelde que había en el ser humano en ese momento, que quería establecer su propio sistema, que quería establecer su propia voluntad y que quería buscar era su propia gloria, que quería buscar era el propio deseo de su corazón. Y muchas veces en esa dirección nos hemos ido la iglesia, que dejamos de buscar el corazón de Dios para buscar cuál es el diseño, la voluntad, cuál es el modelo establecido por Dios, y hemos traído toda clase de ideas para establecer dentro del pueblo de Dios cosas que muchas veces, pareciendo buenas, se han convertido en un fuego extraño delante de Dios, porque no procedieron de Dios, porque no nacieron allí de lo íntimo, de la comunión con el Señor, sino de la idea del hombre de tener renombre,
de la idea del hombre de ser reconocido, de la idea del hombre de tener fama dentro de su corazón y dentro de su vida. Si nosotros miramos la historia humana y el registro que se encuentra a través de todo lo que aún hay escrito desde tiempos antiguos, no solamente en la Biblia, sino en los escritos externos, cuando miramos la historia humana, siempre encontramos al hombre tratando de construir sus propios imperios. Siempre encontramos al hombre tratando de construir sus propios reinos, pero nos damos cuenta de algo que tiene que darnos una gran enseñanza al corazón. Ningún imperio ha perdurado en el tiempo. Ninguno de los que ha pasado. Y esto es verdadero tanto para los imperios, en los aspectos políticos, en los aspectos económicos. Lo único final posible para el orgullo es la destrucción. ¿Qué quiso manifestar el hombre cuando estableció esos imperios? El orgullo, poderse sentir orgulloso de lo que había hecho, poderse sentir con renombre de lo que había hecho. Pero los orgullosos pueden aguantar algún momento, pero antes y en cualquier momento se da la caída, porque lo que el hombre hace no permanece para siempre, porque lo que el hombre hace fuera de la voluntad de Dios necesariamente está destinado para perecer, como dice la Escritura, que antes de la destrucción es el orgullo, o sea, que todo aquello que se hace para la gloria del hombre está destinado a perecer, está destinado a dejar de ser en la vida del ser humano. En el huerto del Edén, si vamos allí, bajo el diseño de Dios, vamos a encontrar que el hombre no estaba en competencia. En el huerto del Edén, Dios no hizo al hombre para que compitiera con nada. Dios hizo al hombre y Dios hizo a la mujer, pero si nos damos cuenta, todo el tiempo que el hombre estuvo en el huerto del Edén, antes de desobedecer a Dios, el hombre nunca estuvo en competencia ni en rivalidad con el hombre. No estaba Adán buscando ser mejor y sobresalir sobre Eva. Tampoco vemos a Eva cómo sobresalir, cómo imponerse sobre Adán. Tampoco estamos viendo cómo uno esperaba ser sustentado por el otro, sino que vamos a encontrar que en el huerto del Edén había algo muy especial de parte de Dios. Tanto Adán como Eva eran sustentados por la vida de Dios. Pero ¿cuándo cambió todo eso? Todo ese diseño tan especial de Dios, cuando ellos faltaron a la orden divina. Cuando ellos desobedecieron a Dios, cuando comieron del árbol de la ciencia del bien y del mal. Porque al hombre, ten muy en cuenta esto, a lo que aún necesitamos reflexionar en nuestro corazón y en nuestras vidas. Al hombre no le fue dada de parte de Dios la instrucción de imponerse sobre el hombre. Esa no fue la instrucción de Dios que Dios le dio al hombre. Ni tampoco le fue dada la instrucción de multiplicarse y convertirse en el centro de aquellos que se habían multiplicado. No le dio al hombre la orden de que se volviera el centro de todos los hombres cuando ellos se multiplicaran. Vaya conmigo ahí a Génesis capítulo número 1. En el versículo número 26, Génesis capítulo número 1, en el versículo número 26, dice la Escritura de una manera muy especial. Entonces dijo Dios, Génesis 1:26, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y mire cuál fue el señorío que Dios le dio. Señoree sobre los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios, varón y hembra los creó. Miren lo hermoso, Dios crea al hombre y le da un señorío, creó al hombre y a la mujer, y a ellos dos les da un señorío. Pero ese señorío no tiene que ver con que ellos se convirtieran en Dios para toda la creación, como si ellos sostuvieran toda la creación. No, este señorío que Dios le dio al hombre no fue señorear sobre el hombre. Miren lo tremendo, en ninguna parte, muchas veces cuando se habla de recuperar autoridad y todo eso, entonces hablan de esta porción para decir cómo el hombre tiene que ocupar lugares de preeminencia para gobernar. No, a eso no se refirió el Señor. El Señor jamás mandó al hombre gobernar sobre el hombre.
porque es algo que Dios se destinó. Por eso la Escritura dice, y serán todos enseñados por Dios, porque Dios dispuso que todos y nosotros, cada uno dependamos de Dios. Cuando dependemos de Dios, entonces aprendemos a vivir en armonía. Cuando dependemos de Dios, mire que aún en Efesios, el Señor pone como centro quién es el Señor y de quién estamos aprendiendo, y que eso es lo que nos va a enseñar a llevar una relación con los demás. Mire lo que dice la palabra cuando habla a los varones, que dice, esposos, amad a vuestras esposas como Cristo amó a la iglesia. Y mire lo hermoso. Cuando nosotros empezamos a mirar el amor de Cristo, es donde vamos a aprender a ser esposos. A las esposas les dije que se sujeten a la iglesia, que se sujeten a como la iglesia está sujeta a Cristo en todo. Y mire lo hermoso. Nuevamente el referente es ¿quién? Es Cristo. A mirar todas las cosas son fáciles de sujetarnos a ellas cuando estamos al Señor. Por eso Dios no le dio al hombre tener señorío sobre el hombre, pero le dio un señorío sobre todo lo creado. Y mire lo hermoso, este señorío no es hacerse Dios para la creación, sino que este señorío tiene que ver con la responsabilidad que Dios le dio al hombre de cuidar y de preservar lo que le había sido ¿qué? Entregado. Pero mire lo tremendo que ocurre. El hombre perdió de vista absolutamente todo, cambió todos los papeles, porque no ha cuidado ni ha preservado lo que le ha sido entregado, sino que ha asumido lo que no le ha sido entregado, porque ha asumido querer gobernar sobre el hombre, cuando Dios no le dio al hombre esa potestad, o Dios no le dio al hombre ese diseño para gobernar sobre la vida del hombre. De manera que desde Babel es donde vemos que se desprende allí algo bien tremendo dentro del sistema, y es la tendencia desproporcionada del hombre de querer ser grande, de hacerse un nombre, de buscar protagonismo a cualquier costo. Y esto sí que tiene que hablar mucho a nuestro corazón, porque si Dios no es nuestra satisfacción y nuestra plenitud, estaremos buscando una gran cantidad de cosas que van a desviar nuestro corazón, y esto sí que tiene que guardar el corazón de la iglesia. Miremos algo que dice allí en Isaías. Acompáñenme a Isaías en el capítulo número 45, Isaías 45, en el versículo número 5, cuando Dios ha advertido muchas cosas que va a traer y va a manifestar. Allí aparece un hombre llamado Barú, y en medio de eso, Jeremías 45, aparece un hombre llamado Barú, que era el escriba de Jeremías, y frente a todo lo que está escribiendo y está escuchando de la palabra que ha venido de parte del Señor, de pronto en medio de toda esa palabra viene una palabra específica para aquel hombre llamado Barú. Pero cuando lleguemos al versículo número 5, mira lo tremendo, 45:5 dice, y tú buscas para ti grandezas. ¿Y qué es lo que el Señor mismo le dice? No las busques, porque aquí yo traigo mal sobre toda carne, ha dicho Jehová, pero a ti te daré tu vida por botín en todos los lugares a donde fueres. Mire lo hermoso. ¿Qué le dijo el Señor mismo a aquel varón? Y tú buscas para ti grandezas, y el mismo Señor le indica, no las busques, porque no olvide, eso va a alejarnos del diseño y de la voluntad de Dios. Estas palabras debieran de confrontar mucho nuestro corazón, y debieran de confrontar mucho las motivaciones, los deseos, los anhelos que hay dentro de cada uno de nosotros. Dentro de una lectura que estaba haciendo, encontré algo muy relacionado con esto sobre Charles Spurgeon, quien ha sido llamado el príncipe de los predicadores, un hombre que fue un instrumento muy especial en las manos de Dios. Pero mire que este hombre tuvo que reconsiderar tanto su vida como su ministerio, y rogar al Señor con todo su corazón que lo librara de una lucha que se levantó dentro de él, y era creerse excepcional por la forma en que Dios le había permitido predicar. Mire lo tremendo. Él empezó a creerse fuera de serie
por la forma en que Dios le permitía predicar. Y esto lo llevó fue a empezar a humillarse delante del Señor y a rogar al Señor, líbrame de esto, porque el considerar esto, el querer abrazar una grandeza que a mí no me pertenece, necesariamente lo único que va a hacer es apartarme, alejarme, distanciarme de ti. No olvides, amado, que la Escritura dice que la gloria del hombre es como la flor del campo, que hoy es y mañana se seca y es echada en el horno. Recordemos, ¿cuántos en lo natural, cuántos de los imperios humanos han perdurado? Han quedado, ¿cuántos imperios han pasado? Pero ¿cuántos han perdurado? Si lo único que hoy queda de todos esos imperios son ruinas de lo que un día fueron, de lo que un día creyeron alcanzar y lograr, hoy solamente quedan ruinas. Hoy solamente queda un testimonio de lo que ellos fueron y nos recuerdan que todo aquello que procede de Babel está destinado solo para una cosa, para la ruina. Todo aquel sistema que es para la voluntad del hombre, para que esté centrado en el hombre. Por eso, amado, no olvide, la iglesia no está centrada en el hombre. La iglesia no está centrada en los deseos del hombre. Muchas veces las predicaciones han llevado a ser al hombre el centro de las cosas, que es que Dios lo destinó para ser prosperado, para ser grande, y está volviendo al hombre el centro. Y cuando la palabra de Dios o la palabra que se predica de parte de Dios está señalando es al hombre como el centro, entonces lo único que va a hacer es al hombre muy distante de Dios, porque lo que la palabra de Dios sí va dirigiendo es el corazón del hombre para entender que el único centro de su vida tiene que ser el Señor, que el único centro de su corazón tiene que ser el Señor. Recordemos algunos de los imperios que han pasado sobre la faz de la tierra. Miremos el imperio de los egipcios, que en su momento creció y se consideraban como inmortales y que iban a permanecer perpetuamente. Construyeron las pirámides, construyeron las esfinges, toda esta gran cantidad de cosas. Pero hoy cuando la vemos, todos los días, lo que vemos allí en las pirámides y en las esfinges y todo esto, es un recordatorio de lo que un día fue, pero que no permaneció, porque lo que no procede de Dios no permanece para siempre. Y lo único que vemos cada día es un deterioro permanente, que nos recuerda que lo que precede a la destrucción es la arrogancia, el orgullo, que lo que un día el hombre quiso hacer grande, ahora lo vemos destruido, porque Babel solamente tiene un destino. Cuando el hombre busca grandeza, solamente tiene un destino: la destrucción, la pérdida dentro de su vida. Hoy lo que vemos son las ruinas de lo que un día fue la gloria del hombre, pero que esa gloria está destinada a desaparecer. Miremos a los babilonios, otro imperio, que tuvieron los jardines colgantes de Babilonia, que eran conocidos como una de las maravillas del mundo antiguo. Pero ¿dónde quedan? ¿Dónde queda todo eso si ya no hay ni las ruinas, ni el recuerdo, solamente lo que un día fue? Y eso nos habla de todo lo que el hombre hace para su grandeza, está destinado a desaparecer. Los griegos, Grecia hoy en día existe, allá todavía quedan las ruinas de lo que fueron un día el imperio griego. Pero ¿qué nos recuerda nuevamente eso? Que lo que el hombre construye para su grandeza está destinado para una sola cosa: para desaparecer. No olvidemos, todas estas cosas han quedado escritas para nosotros, los que han alcanzado los fines de los siglos. Porque todo esto nos lleva a una pregunta en este tiempo. Amados, ¿qué estamos buscando el pueblo de Dios en este tiempo? ¿Qué estamos buscando? ¿Cuáles son nuestros afanes? ¿Cuáles son nuestras formas? ¿Cuál es la vida que tenemos? ¿Qué es lo que nosotros amamos? Nosotros necesitamos ser librados del Babel que hay en nosotros. Dentro de cada uno de nosotros hay una inclinación a buscar grandeza, a buscar renombre, a buscar riqueza. Pero necesariamente esto necesita ser tratado en nuestro corazón. Por eso necesitamos, más que mirar afuera, es mirar adentro. Porque a veces miramos el Babel que hay afuera,
pero no miramos el Babel que hay dentro de mi corazón. No olvidamos el Babel que hay dentro de mi vida. A veces pensamos que muchas veces el que desprecia a Dios es el otro, pero no puedo darme cuenta que tal vez soy yo el que estoy amando tantas cosas, y con ese amar tantas cosas estoy despreciando a Dios dentro de mi corazón. Estoy despreciando a Dios dentro de mi vida, y necesito ser librado de ese Babel que hay dentro de mi corazón, porque necesito entender el diseño de Dios, que yo fui creado no para buscar mi propia gloria, porque no olvide, la gloria del hombre jamás podrá satisfacer su corazón. No lo hará, no lo puede hacer, porque eso es perecedero, sino que fuimos creados para la gloria y la alabanza de nuestro Dios, que fuimos creados para Él. ¿Frente a qué se levantó allí en el valle de Sinar, en la llanura de Sinar? ¿A qué se levantó el hombre? A ir en contra del diseño y de la voluntad de Dios. Cuando nos vamos en la búsqueda de grandeza, cuando nos vamos en la búsqueda de renombre, cuando nos vamos en hacer la voluntad de Dios, necesariamente estamos levantando un Babel, estamos caminando en un principio que necesariamente necesitará la intervención de Dios en nuestras vidas y en nuestro corazón, donde sean ordenados nuestros pasos. ¿Qué necesita ser golpeado en nuestro corazón? El orgullo. ¿Qué necesita ser golpeado en nuestro corazón? La vanagloria. La palabra de Dios, amados, siempre va a golpear el ego del hombre. Por eso hay muchas veces dicen, ay, pero es que con la predicación usted lo que hizo fue señalarme. No, la predicación lo que busca es confrontar tu corazón para sacarte de una condición en la que estés apartado de Dios, en la que estés separado de Dios, porque muchas veces hemos tenido posiciones en nuestro corazón que lo único que nos hacen es estar lejanos de Dios. La palabra de Dios siempre nos va a recordar el propósito con el cual fuimos escogidos por Dios. Por eso Dios va a tener que golpear las ambiciones de nuestro corazón, va a tener que golpear los deseos de nuestro corazón. Por eso el Señor dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, no se niegue a sí mismo, no puede ser mi discípulo. Si no estamos dispuestos muchas veces a renunciar, porque va a ser parte del proceso, va a ser parte de nuestro caminar. Miren lo tremendo, pero necesitamos tener una actitud correcta frente a la confrontación de nuestros corazones, una actitud correcta frente a la confrontación de nuestras vidas. Saúl fue confrontado en su corazón, y Saúl fue confrontado porque por la actitud de su corazón abordaba con superficialidad las cosas de Dios, las hacía de manera equivocada, y cuando era corregido no aceptaba la corrección dentro de su corazón, porque a Saúl le importaba más la opinión de los hombres que cuál era la opinión de Dios sobre su vida. Cuando aquel Samuel le dice, Dios te ha desechado para que no seas más rey sobre Israel, esa es la opinión de Dios, no te quiero más como rey sobre Israel. Cuando eso debía haber confrontado su corazón para que él corriera a los brazos de Dios, ¿qué hizo Saúl? Lo que le pidió fue a Samuel que lo honrara delante del pueblo, pero que el pueblo siga teniendo una buena imagen de mí. No olvide, eso es Babel. Estar pensando es en que el hombre tenga una buena opinión de mí. Pero ¿qué le dijo el apóstol Pablo a Timoteo? Procura con diligencia presentarte delante de Dios como obrero aprobado. ¿Delante de quién? Delante de Dios, como obrero aprobado, que usa bien la palabra de verdad, que no tiene de qué avergonzarse. Pero mire, ¿cuál fue la actitud de Saúl? Una actitud de alejarse de Dios. Alejarse de Dios para no seguir siendo confrontado y para no seguir siendo corregido. Pero qué diferente la posición de David cuando fue confrontado con su pecado. Pues el orgullo es el único que me lleva a creer que me veo bien cuando estoy mal. Y había un momento donde así se había puesto David, cuando habiendo pecado, creía que estaba bien. Pero era un engaño del orgullo. Pero cuando fue confrontado, mire que la actitud de David no fue alejarse de Dios, sino correr a los brazos de Dios. Por eso allí en el Salmo 51, en ese correr a los brazos de Dios frente a esa confrontación, él sintió que claro, que la palabra de Dios desnudó, que su vida no estaba bien. Pero la palabra de Dios nos desnuda para llevarnos a los brazos del Maestro, para que estemos a los pies del Creador.
Y allí a los pies del Creador clamaba David: crea en mí, oh Dios, un limpio corazón y renueva un espíritu recto dentro de mí. Mira lo hermoso. Y produjo un cambio maravilloso. Y aún en esto, te voy a colocar un ejemplo natural antes de que terminemos en esta noche. Y te vas a dar cuenta la actitud tan equivocada que a veces nosotros tomamos frente a Dios. Si yo voy al médico y el médico me hace un examen y en el examen me da un diagnóstico, y en el diagnóstico determina que tengo una enfermedad muy grave, el médico me da el diagnóstico de la condición en la que está mi salud. Cuando el médico me da ese diagnóstico, yo no cojo el diagnóstico y digo: jamás volveré donde el médico. Y es más, lo que yo procuro es, cuando este médico me vuelve a ver, porque necesito su ayuda, porque necesito que Él obre en mí, porque necesito que Él me dé la medicina. Es más, muchas veces el enojo en lo natural es porque yo necesito, si ya me dictaminaron un diagnóstico de enfermedad, yo necesito que ese médico me atienda rápido, y el enojo del corazón es porque ese médico no me atiende rápido. Pero muchas veces asumimos frente a Dios es todo lo contrario. Dios confronta mi corazón y en lugar de decir necesito es una cita urgente con el médico, necesito que aquel que me diagnosticó también obre en mí el remedio, que no solamente me diagnostique de que estoy enfermo, sino que me dé la medicina que necesita mi corazón. Tú corres nuevamente al médico para que te dé la medicina, y si la medicina no fue suficiente, vuelves otra vez donde el médico hasta que te dé más medicina, a que te mande más exámenes, a que te haga un proceso permanente. ¿Cuánto más necesitamos a Dios? Dios confronta mi corazón para que yo vuelva a Él por más medicina, porque Él es mi medicina, Él es mi remedio, para que venga y coma una y otra vez hasta que su vida y su presencia sacien mi corazón y llenen mi vida de una manera sobrenatural y me libren de un corazón independiente que busca la gloria terrenal y me lleve a un cambio donde haya un corazón que busque la gloria celestial. Allí Babel estableció un sistema hecho por el hombre, para la voluntad del hombre y para la gloria del hombre, totalmente opuesto a la voluntad de Dios. Pero Jesús vino para librarnos del orgullo, y por eso necesitamos tantas veces un trato en el corazón, para que este orgullo sea derribado, y para que siendo derribado vayamos al médico, vayamos a la fuente, vayamos al ayudador, vayamos al que nos puede transformar y hacer nuevos cada día para la gloria y la alabanza de su nombre. Amados, necesitamos que Dios trate con el Babel que hay en nuestro corazón, con todo lo que haya en nosotros, que nos lleve a vivir para nosotros y no para la gloria de Él. Porque está escrito que la vida de Dios venga a nosotros, ha de producir un cambio tan profundo, como dice la palabra, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Vamos a orar. Padre, queremos darte gracias, Dios, porque nosotros necesitamos ser librados, Dios, en nuestro corazón, de ese Babel, Señor, de ese sistema, de esa voluntad, de ese buscar la gloria del hombre, Señor, de ese buscar reconocimiento, de ese buscar, oh Dios de los cielos, Señor, es en las cosas terrenales, la plenitud del corazón del hombre, que no puede venir por ellas, Señor. Tú nos dejaste ver el ejemplo de Salomón, que se dispuso a probar de toda clase de cosas bajo el cielo, pero después encontró que todo era vanidad de vanidades, todo era vanidad, que todo era aflicción de espíritu, que nada le pudo llenar el corazón, aunque pudo tener toda clase de cosas, aunque los demás se admiraban de la sabiduría que había en él, aún él se sentía vacío, porque la sabiduría misma no podía llenar lo que había sido dispuesto por el corazón tuyo. Que tu presencia sea la que nos llene, Señor. No dejes que seamos un pueblo que en los tiempos en los que estamos viviendo, Señor, sigamos por ese sistema babilónico que hay sobre la tierra, de un hombre que quiere hacer su voluntad, de un hombre que quiere hacer su vida conforme a su deseo, y de un hombre que está buscando su gloria, su propia gloria, su fama, su reconocimiento.
sino permítenos ser, oh Dios de los cielos, como dice aquella canción, oh Dios de los cielos, que no importa que yo quede en el olvido, pero que tu gloria sea la que envuelva mi corazón, tu gloria sea la que llene mi vida, tu gloria sea la que me sacie, Señor. Por favor, permítenos ser librados del Babel que hay en nuestro corazón, el querer construir una ciudad, una torre y un hombre para nosotros y estar en rebelión contra ti. Líbranos de nuestras rebeliones, como decía David allí, Señor, contra ti solo he pecado. Señor, he hecho lo malo delante de tus ojos. Líbrame de mis pecados, líbrame de mis rebeliones, Señor. Líbranos, oh Dios, de rebelarnos contra el diseño tuyo y ayúdanos a buscar todo lo que es tu perfecta voluntad. Gracias, amado Dios, en el bendito nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Aleluya. Mis amados, Dios los bendiga y los guarde. Les animo a que todas estas palabras que recibimos cada día, Dios ha sido bueno. Durante todos estos meses nos ha permitido tener ese maná diario. Y no solamente porque podamos recibir una enseñanza. Dios nos ha dado el maná diario a través de su palabra, para que tú y yo podamos ir a comer allí, para que podamos ser confrontados. Mi corazón necesita permanentemente ser confrontado para no acomodarse a este mundo, para no dejarse guiar por aquellas cosas que la vieja naturaleza anhela, sino para ser fortalecidos por la vida nueva, que es para la gloria del Señor. Así que, mis amados, un abrazo, que Dios los bendiga.